Buenas noches. Los saludamos a todos y los bendecimos en el nombre de Jesús. En este su tiempo de liberación. Una bendición para todos poder compartir. Damos gracias al pastor Yesid Urbina, allá desde la costa atlántica de Colombia. Saludamos a todos los que están conectando desde las diversas ciudades, de los diversos países, de los diversos ministerios. Es una bendición poder contar con este tiempo de liberación. Vamos a tener un tiempo hermosísimo. Estamos dentro de la serie Fe, Unción y Gloria, pero pasamos hoy a hablar de los pecados más abominables para Dios. Los pecados más abominables para Dios. Los saludo y tomo autoridad en el nombre de Jesús. Tomo autoridad de esta reunión en el nombre de Jesús, por el poder de su sangre, de su palabra, del Rey de la Gloria, del Rey de Gloria, Jesús. El pastor Yesid allá, por favor, para que nos dé la explicación y el saludo para dar inicio a esta hermosa reunión. Buenas noches para todos. ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha bien? Perfecto, perfecto. Listo. Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a este maravilloso tiempo de liberación. Hoy con un tema maravilloso también. Rápidamente, la recomendación para todos. Está, ya disponible el chat de WhatsApp para sus peticiones de oración. También a través del chat de esta reunión, para que nos escriban sus peticiones, por favor, que sea antes de las 8 de la noche, con el fin de alistarlas y tenerlas a tiempo para la administración y la oración que hace el pastor Carlos. También les encargamos que compartan ya, aprovechen este minutico mientras yo hablo para decirle a sus contactos, ya empezamos, por favor compartan el link para que más personas se unan y escuchen lo que Dios quiere decirnos hoy. Y mañana, por favor, compartan también la grabación de este mensaje a cuantas más personas puedan. Bueno, bendiciones para todos y Pastor Carlos, le damos paso nuevamente para la transmisión de la palabra y para la impartición de la administración. Un abrazo para todos. Feliz noche. Por favor, activa el micrófono, Carlitos, que está... Entonces, en el nombre de Jesús, le pedimos al Espíritu Santo que sea guiando esta reunión, que sea una bendición para todos, no solo una instrucción teológica, doctrinaria, intelectual, sino que realmente sea una transformación, que tengamos la experiencia de transformación a través de esta palabra y de la administración y la impartición de la sangre de Cristo y del Espíritu Santo que vamos a hacer más adelante. Y también pues de las personas por las que vamos a orar, como es nuestro programa que ya lo anunció el pastor Yesid. Una bendición para todos, se les quiere mucho, los amo en Cristo y amo a sus familias, y hagamos correr estos mensajes porque son realmente, a mí mismo me sirven mucho. Yo después oigo la grabación, veo la grabación una o más veces para ser ministrado. En el nombre de Jesús les digo, mire, vamos a hablar de los pecados más abominables para Dios. Cuando uno dice los más terribles pecados, bueno, para Dios todos los pecados son terribles. La Biblia trae pecados terribles, pero voy a hablar de unos que parece ser que la misma palabra da a entender que son supremamente terribles. Ya habíamos hablado en las charlas anteriores, en las dos charlas anteriores que aprovechamos de hablar de los espíritus sexuales, de los incubus y sucubus, pero estábamos aprovechando para hablar de la promiscuidad sexual y vimos el terrible daño que hace la promiscuidad sexual. Vimos cómo hoy los estudios de genética muestran el terrible daño que se hace hoy con enfermedades huérfanas, con posiblemente el cáncer y toda la alteración que hubo por parte de esas mezclas y por parte de la promiscuidad sexual. Vimos allá las microquimeras, que son los pequeños monstruos que dañan la información genética, trastornan el sistema genético y dañan el sistema inmunológico de las personas, fuera de todos los trastornos y terribles consecuencias que trae en materia de familia, de hijos, de divorcio, de la maldad, que es lo que implica la inmundicia, las infecciones espirituales y el daño físico, mental, emocional y familiar que hacen los pecados sexuales, la promiscuidad sexual. Entonces, desde luego,
Esos pecados de lascivia y promiscuidad sexual traen esas terribles consecuencias a la salud física, mental y a otras áreas de la vida. La depravación, ya vimos, pero bueno, después volveremos seguramente sobre esto, pero ese realmente es uno de los graves pecados, de los más abominables para Dios. Otros pecados abominables son, por ejemplo, la idolatría. Otro pecado terrible, abominable, muy abominable, es la brujería, el ocultismo, todo eso en general. Otro es la avaricia, no olviden la avaricia. No, eso no es lo que los pecados capitales que hablan eso. Esos son, digamos, interpretaciones muy de la tradición romana y, perdónenme, eso no es que se inventan que la gula y que esos no son los pecados capitales, ya han hecho películas, no. El otro realmente que la Biblia, porque lo estamos sacando del texto bíblico, de lo que hay en la Biblia y de ejemplos bíblicos. El otro es la avaricia, la codicia, raíz de todos los males, el amor al dinero. Pero hoy vamos a hablar de uno que es terrible, que es la soberbia, el orgullo. El orgullo, el maldito orgullo, la malignidad del orgullo. ¿Qué es lo que pasa con el orgullo? ¿Qué es el orgullo? Las personas, cuando uno tiene orgullo, y todos sufrimos de orgullo, el orgullo es tener uno la inmodestia, creerse autosuficiente, creerse superior a los demás, menospreciar la gracia y la bendición de Dios y creer que uno no necesita a Dios, que todos los logros es porque yo soy muy inteligente. Hay unas personas que dicen que es que son muy inteligentes, muy lindas, muy de gran familia y todo, entonces se enaltecen, tienen jactancia, tienen vanidad, soberbia, inmodestia, o querer ser superiores a los demás, ver por debajo del hombro, ver como más pequeños, como menos a los demás, cuando la Biblia ordena es todo lo contrario. Fíjense, Jesús nunca, todo lo contrario. Jesús decía que había que servir, que el más grande era el que le lavaba los pies, le daba de comer, era el que ayudaba más, el que daba más a los más necesitados. Entonces, digamos que la soberbia como tal es el pecado más terrible que primero cometió, que haya en el universo y en la historia del universo entero. Es la soberbia o el orgullo de Lucifer, del querubín más alto, que era el querubín más alto y tuvo esa gran jactancia. Es el pecado verdaderamente capital, porque es el primer pecado grave, gravísimo y pecado, es el primer pecado en todo el universo, es el pecado original, que llaman algunos, de Lucifer. Ese pecado, ese primer pecado también lo cometió, luego hizo que cayera Adán y Eva en ese pecado de la soberbia. ¿Por qué? De creerse igual a superior a Dios, el creer que uno puede tener el mismo poder y la misma sabiduría de Dios. Por eso fue que Lucifer, el ángel, el querubín más alto, cayó y él había convencido a la tercera parte de los ángeles, que son millones de ángeles que hizo caer, porque él quería construir un trono al lado o a la altura del de Dios o superior al de Dios. Sí, quería independizarse de Dios, era como un sindicato que le armó a Dios, una revolución. Entonces querer ser como Dios, retar a Dios y quererse independiente de Dios. Luego en la Biblia vemos también que Babel, por ejemplo, en Babel, cuando hizo la torre de Babel, el famoso Nimrod estaba construyendo la torre más alta como hoy. Algunos que creen que en el mundo, en el sistema del mundo, tener riquezas, tener poder, tener los edificios más altos. Mire, y mismo, yo lamento que pasen esos, pero edificios tan altos como las Torres Gemelas, o hoy se pelean grandes ciudades torres en Dubái, y creer que la grandeza del hombre es en Dios, y por el poder, por el dinero, por la inteligencia, por lo que sea, no es el poder económico, no son los ejércitos, no son los misiles ni las bombas atómicas. Porque si uno construye un edificio, si uno edifica una casa o su propia casa espiritual, moral, su propia familia, sin Dios, todo lo tenemos que edificar en Dios, sobre la roca segura que es Jesús. Eso lo dice la palabra bíblica, sobre los principios y el modelo de la Biblia, que es el mismo Jesús. Porque Jesús es el camino, o sea, el modelo. Mi modelo es Jesús, imitar a Jesús en todo. Dependía él totalmente del Padre. Él decía, yo no puedo hacer nada que no provenga de mi Padre. Todo proviene de mi Padre. Y él era la segunda persona de la divinidad y había bajado en cuerpo humano, pero sin embargo todo era orando, adorando y todo dándole gracias y citando que él, apartado del Padre, nada podría hacer.
Y él fue lleno del Espíritu Santo, entonces él trabajaba, era lleno del Espíritu Santo y sometido al Padre. La voluntad de mi Padre, alejado de mi Padre, nada podría yo hacer, todo es con el Padre. O sea, obediencia total, sujeción total. Nosotros estamos para sujetarnos totalmente a Dios. Todo lo podemos en Cristo, que nos llena de poder y nos fortalece. Dice, alejados de mí nada podréis hacer, dice en la parábola de la vid. Nosotros tenemos que tener la humildad de pertenecer a Dios, depender totalmente de Dios, agradecer todo a Dios, agradecer a Jesús, agradecer al Espíritu Santo y seguir nuestro modelo. Mi modelo es Jesús. Mi vida y el amor a Jesús y el agradecimiento a Jesús. Entonces, el primer gran pecado del ser humano fue el mismo que cometió Satanás, Lucifer, que es tener el orgullo y creer que uno puede ser como Dios o tener el conocimiento de Dios y ser un igualado con Dios. Perdónme que utilice esa expresión que utiliza aquí en Colombia, que es ser uno, creerse igual a Dios, ser un igualado, y eso no, eso Dios abomina. El orgullo va antes de la destrucción. El orgullo, cuando uno es orgulloso, va camino a la destrucción. Y eso lo dice en la Biblia, Proverbios 16, 18. Dice que el orgullo va antes de la destrucción. El espíritu altivo antes de la caída. Esa altivez, esa sobradez, esa autonomía. Yo soy independiente, yo soy autónomo. Yo no le debo ni a Dios ni a nadie. Fíjense que uno tiene que honrar y agradecer a muchas personas, empezando primero por Dios, pero a los padres, a quien le ayuda. La persona que se agradece, hay muchos versículos en la Biblia que hablan de la bendición de uno ser agradecido y honrar a ciertas personas. Honra a quien le honra. Y Dios nos honra cuando nosotros lo honramos a Él. La palabra de Dios nos dice también en Mateo 23:12, palabra de Dios. Jesús dijo, porque el que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. ¿Humillarse a quién? A Dios. Uno tiene que, y tiene ciertas oportunidades, ciertas ocasiones donde uno no puede ser, por ejemplo, soberbio o enaltecerse con los padres, soberbio o enaltecerse con los jefes, soberbio o enaltecido con los profesores, por ejemplo, con los familiares, con los mayores, por ejemplo, con los abuelitos, con los que ayudan a los tíos. Uno tiene que tener siempre humildad. Por eso dice Mateo 23:12, porque el que se enaltece será humillado. ¿Y qué es ser humillado? Cuando uno se las da de sobrado, de altivo, pues fíjense que puede traerle consecuencias de vergüenza, de degradación, de perder oportunidades, de ser deshonrado, de ser humillado. Mientras que el que se humilla será enaltecido. ¿Qué es ser enaltecido? Dice que quien tiene la humildad lo lleva a ser honrado, elevado, elogiado, premiado, promovido. Uno es promovido ante Dios y por Dios, y uno es promovido en la vida práctica. Ese que es buen estudiante, el que es buen hijo, el que es buen amigo, el que es buen vecino, el que es buen trabajador, el que lleva la carta García, el que corre la milla extra, ese es el que va a recibir elogio, premio, elevación, lo van a honrar. El orgullo no solo es el pecado original entonces de Lucifer, sino que es el obstáculo. Digamos, el orgullo es una trampa de Satanás. Dígalo así, el orgullo es una de las trampas de Satanás para alejarnos de Dios. El orgullo es una de las trampas de Satanás para no recibir la gracia. Eso lo dice la palabra. Uno pierde la gracia, la bendición de Dios cuando tiene el orgullo. Por eso es un obstáculo, una trampa que Satanás le pone para las que personas no reciban la gracia de Dios. La gracia de Dios. En el proverbio, entonces ya decíamos que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez del espíritu. Es un espíritu inmundo que se afecta a nuestro espíritu. En lugar de tener el Espíritu Santo, que los frutos del Espíritu Santo son amor, el fruto grande del Espíritu Santo, amor, y va unido al gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, dominio propio. Son los 9 frutos, o sea, el fruto del amor unido a esos 8 que van pegaditos a él son 9, digámoslo así, en la lista. Amor, gozo y paz. Yo pierdo el amor, pierdo el gozo, pierdo la paz cuando soy soberbio. Pierdo la humildad, pierdo el dominio propio, porque eso me lleva y eso me trae altivez y me trae la caída. Ese versículo del orgullo o la soberbia dice que entonces antes precede a la destrucción y a la caída. Entonces el orgullo fue lo que llevó a Lucifer, a Satanás, a rebelarse contra Dios.
Y es el mismo patrón, el mismo modelo que ocurre con Adán y Eva, y por eso fueron expulsados del jardín del deleite, del parque del deleite, del Edén Ochen, que es deleite. Entonces no nos podemos creer autosuficientes o creernos iguales a Dios o que no necesitamos de Dios. Por eso en la palabra nos dice en Santiago 4:6, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué resiste a los soberbios? Pues que no los quiere, que los aparta, se opone a los soberbios. El orgullo entonces nos priva de la gracia divina, nos impide avanzar espiritualmente y nos impide recibir los dones. Algunos, yo quiero tener, Carlos, yo he visto los dones, quiero tener el don de lenguas, quiero tener el don de sanidad, el don de hacer milagros, quiero que Dios me utilice. Sí, pero a veces lo hace también por soberbia, lo hace para tener la vanagloria, de que es que yo soy el que libero, no soy yo. Yo soy apenas una vasija horrible, inmunda, sucia, que estoy, y Dios me está limpiando y me está utilizando. Gracias, Señor, por utilizarme para estas prédicas. Gracias, Señor, por permitirme orar por otros. Pero hay unos que la vanagloria creen que ellos son los que liberan, los que sanan. Hay líderes espirituales que se vuelven muy soberbios y esa es la caída. Entonces, digamos que eso nos impide tener la gracia de Dios y nos impide avanzar espiritualmente y recibir los dones como la fe y la humildad, que son dones. También son dones. Hace rato hablé de los frutos, amor, gozo, paz son frutos, pero también los dones de la fe, la unción, la gracia. Tener la gracia de Dios es que Él me abre puertas donde voy. Dios se encarga, como a muchos personajes de la Biblia, que aún estén en las situaciones como José, en la esclavo de Potifar, pero le dio la gracia y lo puso de mayordomo. En la cárcel era la mano derecha del director de la cárcel, del alcaide. Luego pasó de la cárcel, pasó a ser el segundo en el gobierno de Egipto. El faraón lo nombró de segundo cuando Dios le dio la gracia y el don de interpretar los sueños de las vacas flacas y las vacas gordas. Y ahí es donde... Fíjense que en la misma Biblia hay ejemplos de personas que caen por el orgullo. Por ejemplo, vemos el caso del general, por ejemplo, el general Naamán. Naamán era un general del ejército sirio que va a buscar al profeta Eliseo a Israel, porque Naamán era un hombre muy poderoso del ejército sirio, pero le llevó regalo y resulta que Eliseo ni siquiera lo recibió, mandó a Jesse, se llamaba el asistente, le dijo, vaya, recíbalo y dígale que para quitarse la lepra, que yo no lo va a recibir, pero que vaya al río y se sumerja en el Jordán. Cuando lo mandó a sumergirse en el río, el hombre no quiso por la lepra, dijo, no, pero si en Siria yo tengo mejores ríos, yo que me voy a sumergir. Y no quiso y se iba a devolver por lo que Eliseo no lo había recibido, no le había hecho los honores. Un profeta no tiene por qué hacerle honores a un general. Como Billy Graham, que fue uno de los máximos evangelistas de Estados Unidos del mundo. Cuando le ofrecieron que fuera candidato a la presidencia de los Estados Unidos, dijo que él no podía. Él tenía el gran posición de ser pastor, ministro, evangelista de Dios, que no se iba prácticamente a rebajar de la política. Fíjense ustedes esa honra, ese honor. Entonces, Naamán pensó que eso Nehemías, que Elías salía corriendo a recibirlo y a decirle, siga a mi casa, ¿no? Le mandó fue al asistente y le dijo, dígale que para quitarse la lepra, vaya y se sumerja 7 veces en el río Jordán. El otro se puso orgulloso, soberbio y se iba a volver. Se iba a volver para Siria con su lepra. Pero los mismos subalternos de él le dijeron, general, mire, ¿por qué no se sumerge? ¿Qué pierde usted con tener un poquito de humildad? Y apenas lo convencieron, hizo lo que le mandó Eliseo, y el profeta, y se sumergió 7 veces y recibió la sanidad, le quitó la lepra. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que muchas veces nosotros no recibimos la sanidad que estamos pidiendo, el milagro que estamos pidiendo, es porque todavía tenemos soberbia, orgullo, y no recibimos la bendición de Dios. No recibimos la bendición de Dios. Entonces, eso para que nos quede como claro, que la soberbia, el orgullo, no nos permite recibir la bendición de Dios. Nabucodonosor es otro ejemplo en la Biblia. Está en el libro de Daniel, capítulo 4, versículos 30-37. El rey Nabucodonosor se engrandeció, se enalteció. Entonces él veía, ¿te acuerdas que de los jardines de Babilonia, los jardines colgantes de Babilonia, que eran de las maravillas antiguas del mundo? Entonces Babilonia en ese momento era la ciudad más poderosa y hermosa y tenía eso, unas construcciones, y él caminaba muy orgulloso, enaltecido, diciendo que mire todo lo que he logrado yo. Eso es porque yo soy soberano, es el poder, mi poder y mi grandeza, dice él, y mis logros.
pero no le dio lugar a Dios. Él creía que todo lo tenía. Pues Dios le mandó como consecuencia que quedara en estado de locura. Él vivió como un animal con las bestias, greñudo, y perdió la cordura. El rey Nabucodonosor durante 7 años. 7 años. Muchas personas, por creerse así de soberbias y todo, pierden como Nabucodonosor. Cuando Dios le dio una oportunidad en medio de su locura, imagine cómo estaría. Entonces le dio un poquito de cordura y él entendió y dijo: Señor, perdóname, y yo reconozco que tú eres Dios, el Dios del Dios de Israel. Y cuando él hace ese reconocimiento, Dios le dejó que recobrara sus funciones mentales, que recobrara la lucidez, y él termina reconociendo al Dios de Israel como el gran Dios. Y entonces el orgullo puede llevarnos a una persona a una caída tan severa como la locura, como la derrota, por no reconocer como fue Nabucodonosor, y solo fue restaurado cuando tuvo esa cordura y ese arrepentimiento. Entonces una fórmula es que arrepentirse, ser humildes, ser humildes. Otro ejemplo es el del rey Saúl, que está en Primera de Samuel, allá lo vemos en capítulo 13, capítulo 15, en el libro de Primera de Samuel, vemos cómo Saúl, el primer rey de Israel, por su orgullo y desobediencia, él quiso hacer. La ley de Dios ordenaba que únicamente los levitas, los sacerdotes, todos tenían unas funciones especiales, y el sacerdote era el que podía hacer los holocaustos antes de ir a la guerra. El sacerdote, y él se creyó soberbio y capaz de, como no llegó rápido Samuel, el sacerdote, el primer sacerdote, el duro, que había ya el jefe de todos los sacerdotes, era el sacerdote supremo de Israel. Entonces él se le dio por ir a hacer el holocausto y la ofrenda a Dios, se fue a la guerra y le fue, como dicen, como los canes en celebración religiosa, o sea, perros en misa, se dice acá en Latinoamérica y en España. Entonces, como canes en celebración religiosa, y salió perdiendo Israel esa guerra y devastado, y él seguía con ese maldito orgullo. Yo dije: deje ese maldito orgullo, la malignidad del orgullo. El orgullo lo lleva a uno a la muerte, a la destrucción. Entonces él tuvo que no esperó las instrucciones, no esperó al sacerdote, y resultó en que Dios lo rechazó como rey. Él termina perdiendo. Él era el primer rey de Israel, y lo rechaza y ordena la caída. Por eso es que luego lo reemplaza el rey David. El rey David. Fue tan terrible la caída que él, como ya estaba apartado de Dios, habiendo sido adorador, habiendo sido un siervo poderoso de Dios, él andaba en compañía de profetas y cantores. Pero él perdió la unción y perdió todo por su envidia, por su soberbia, por ese orgullo, por el maldito orgullo, por la malignidad del orgullo. Y luego, por último, remató yendo a consultar a la hechicera de Endor, que era una bruja y era una espiritista, consultando a los demonios, a los muertos. Pues con eso sí la completó. Cayó muerto, él murió con su hijo, y la maldición que vino para sus generaciones, por haber ido a la brujería a consultar al espiritismo. Usías es otro, ese es en Segunda de Crónicas, hay un ejemplo, en capítulo 26, versículos 16 a 21, el rey Usías se volvió muy orgulloso debido a su poder y a sus éxitos como rey de Israel, y trató de usurpar también las funciones de los sacerdotes. Mire, era creerse ungido y creer que intentó entonces quemar incienso en el templo, lo cual estaba prohibido para él, porque solo lo pueden los sacerdotes. Como castigo por su orgullo, fue golpeado con lepra. Mire, lo mismo que Naamán. Entonces el orgullo lo lleva a uno a la lepra. Ya hemos visto ahí 2 casos que le da lepra y no se sane la lepra por el maldito orgullo. Fue golpeado con lepra y pasó el resto de su vida aislado. Un leproso pasaba aislado el resto de su vida. Entonces, esas son referencias bíblicas para cómo combatir el orgullo. ¿Cómo combatir el orgullo? El orgullo lo podemos combatir. Señor, yo acudo a tu corte celestial. Yo siempre les digo que, porque esos orgullo normalmente viene en hechos muy antiguos de la familia, viene de demonios familiares, de situaciones soberbias que a veces se transmiten de abuelos a padres, a nietos, a sobrinos. Uno ve unos con una soberbia y un orgullo, que son ricos, que tienen poder político, que tienen belleza, mujeres y hombres, vanidad, ¿sí? Entonces, cuando uno se da cuenta de que eso es un linaje, un patrón, que se repite en los tíos, en los abuelos, en los hermanos, en los primos, en los sobrinos, en los hijos, en los nietos. Oiga, vaya allá, vaya a la corte celestial. Y en la corte celestial que tenemos que acudir, porque allá es donde anulamos las actas de decretos de las que habla la que habla Colosenses 2:14, que nosotros tenemos que acudir allá, que las actas de decretos que hay contra nosotros, y que son como el registro
Los actas de decreto son los registros de nuestros pecados. Las actas de decreto son los registros de los pecados que tenemos en el linaje, de los demonios familiares. Ese cáncer repetitivo, diabetes repetitiva, locura repetitiva, divorcios repetitivos, madres, abuelas, bisabuelas, tías, primas, sobrinas, hermanas, todas pierden el marido, 2 y 3 maridos, o son madres solteras, o tienen la misma enfermedad, todos enfermedad del corazón, infartos, o el mismo cáncer, tumores, pues no le o lepra, sí, enfermedades en la piel, todos, o tienen los mismos problemas, por ejemplo, que tienen epilepsia. La epilepsia es un linaje, casi siempre lo traen, lo ven, se repite en varias generaciones. Vienen ahí. Miren, ustedes revisen quién tiene epilepsia y entonces a ver si por el lado de padre, madre o por ambos lados, abuelos, bisabuelos, primos, tíos, sobrinos, hay epilepsia. También se ve en problemas de depresión, de tristeza, de pobreza, de escasez, de pérdidas de familiares, de muertes tempranas, muertes prematuras. Ay, que mueren los niños, o que mueren o hay enfermedades respiratorias, o hay alergias, hay enfermedades de migrañas terribles, todo eso. Entonces uno dice, ¿qué es lo que está pasando ahí? Entonces, esos son actas de decretos familiares, están en la familia, en el linaje, y hay demonios asignados, espíritus inmundos asignados para que les ataquen en la familia. Entonces, esas actas de decreto son como los registros del pecado, las maldiciones generacionales que están ahí operando. Es como un expediente. El demonio rastrea eso a los demonios y por eso es que lo persiguen. Entonces, siempre digo, hay que llevarlo porque el juez justo es nuestro Padre Celestial y Jesús es nuestro abogado en el cielo. Y él ya venció en la cruz con la sangre de Cristo, venció. Entonces, cuando nosotros sabemos cómo hacerlo, pues llevamos ese caso a la corte celestial y decimos, Padre y Señor mío, ayúdame, libérame, sáname, quítame ese pecado. Entonces, las cortes celestiales también les doy una referencia. Hay muchas referencias del juez justo, del Padre y juez justo. Por ejemplo, también en Zacarías 3, capítulo 3, vemos que hay una descripción de un juicio, totalmente un juicio, donde estaba Josué, el sacerdote Josué estaba siendo acusado y estaba delante del ángel de Jehová y estaba siendo acusado. A la derecha estaba Satanás para acusarlo. Allá hacen la descripción de Satanás cómo lo acusaba, y vemos cómo el juez justo era nuestro Padre Celestial, Dios Padre. Entonces, ahí vemos también, ahí dice que en este pasaje Satanás aparece como el acusador del sumo sacerdote de Josué, pero Dios interviene el ángel de Jehová, que es Jesús, y lo defiende, y Dios Padre, después de oír la defensa, decide limpiar a Josué, quitándole sus vestiduras viles. ¿Cómo se llaman? Vestiduras viles, vestiduras inmundas. Hoy le vamos a decir al Padre Celestial que nos quite esa vestidura inmunda, la vestidura vil que traemos en el linaje. Tenemos linajes de orgullo, además de brujería, de hechicería. Señor, vamos a invitarlos a que se pongan la mano en el corazón, la mano en el sitio que está enfermo, la mano en el bolsillo, pongan la mano en un acto profético sobre su cartera, sobre su billetera, sobre la parte de la cabeza, los riñones, la parte que está enferma, sobre su vientre. Pongan las manos si tienen problemas físicos, mentales, en el corazón, de malos sentimientos, malos deseos. El orgullo es un mal deseo y mal sentimiento del corazón. Y en las vísceras, las malas emociones, allá tenemos las neuronas responsables del centro de las emociones en el sistema del aparato gastrointestinal, el estómago y en los intestinos. También en la garganta, a veces sentimos opresión en la garganta o en la cabeza. Entonces, donde sea, pónganse simbólicamente, proféticamente las manos en el corazón, en el estómago. Yo les voy a decir, cierren los ojitos y vamos a hacer una oración para que Dios nos limpie esas vestiduras, nos quite las vestiduras inmundas o viles de las que habla la palabra allá en los juicios celestiales en Zacarías 3. Digámosle, Señor Jesús, ayúdame a arrancar estas vestiduras inmundas. Ayúdame a arrancar ese maldito orgullo, las raíces malignas que traen orgullo. Padre Celestial y Juez justo, perdóname por esos hechos propios y heredados que dan lugar al orgullo en mi vida, a la soberbia, a la altivez, a la arrogancia, Señor, a la vanidad. Perdóname por haber menospreciado y criticado a los demás, por sentirme superior a los demás. Perdóneme, Señor, por ver a los demás como menos que yo, por menospreciarlos. Perdóname por criticar a los demás y ver en ellos la paja en ojo ajeno y no ver la viga que tengo en el propio.
Perdóname, Señor, por juzgarlos, por condenarlos, por sentirme más inteligente, más bendecido, más ungido, por sentirme más sabio. Perdóneme, Señor, por haberme sentido más poderoso, económicamente más rico. Perdóneme, Señor. Jesús, dame, y Espíritu Santo, ayúdame a tener la humildad de Jesús. Señor Jesús, dame tu humildad. Dile, Señor Jesús, dame tu humildad para cultivar, Padre, esa humildad con dedicación y con fe. Reconozco, Padre, que en todo lo que ha pasado en mi vida y en el mundo, solo debo depender de Dios. Y muchas veces me he creído altivamente muy inteligente, muy sabio, muy capaz, muy brillante, muy astuto, Padre, y creerme que soy o que tengo muy buena suerte. ¿Y qué es la suerte? Perdóneme, Señor, que no soy yo. Sin ti no soy nada. Quiero tener la humildad tuya, Señor Jesús. Señor Jesús, ayúdame. Quiero tener, Señor, quiero depender solamente de ti, Jesús. Quiero depender de mi Padre. Quiero, Espíritu Santo, que tú me llenes y me guíes, únicamente tú ilumina. Perdóname, Señor, por valorar a los demás. Aún, Padre, al más grosero y el necio y el ignorante, Padre, tienen su propio pasado, Padre. Tienen su propia historia, Padre, de dolor, de tristeza. Y son personas que yo debo ver como mayores a mí, Padre. Porque aún el torpe, el ignorante, el necio, Padre, es hijo tuyo, es creación tuya, Padre. Perdóname por haberlos juzgado. Perdóname por manipular a las personas, que es una forma de orgullo, Señor, de manipularlas. Padre, perdóname, Señor, porque ellos tienen sufrimiento y dolor y muchos problemas. Y yo a veces los menosprecio y los juzgo por orgullo. Padre, perdóname, Señor, perdóname, porque ellos son creación tuya. Y muchos que son tus hijos aún están transitando en este mundo por un proceso de limpieza y de liberación, Señor Jesús. Ayúdame, Señor, ayúdame, porque yo no soy superior a ellos. Ellos son superiores a mí, Padre, y muchas veces pueden ser hasta ángeles que yo los pasan por la calle y de pronto aparentan ser pordioseros, personas que están sufriendo. Y son de pronto ángeles que nos han visitado y están perdóname por menospreciar, Padre, así como el rico opulón menospreció a Lázaro y lo menospreciaba, Padre, era un mendigo y lo menospreciaba, Padre Santo. Fíjense, Padre, perdóname porque sé que el pobre fue al cielo y Lázaro fue a tu seno, Padre, y el Lázaro, Padre, el rico, que no le daba ni las migajas al pobre mendigo, fue al infierno, Padre. Espíritu Santo, enséñame y ayúdame a cultivar, a edificar, como está escrito, Padre. Padre, que Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Yo quiero ser humilde para tener gracia, Padre. No quiero tener las consecuencias del orgullo. No quiero tener las consecuencias de tener estas vestiduras inmundas, Padre. Padre Santo, en el nombre de Jesús, yo confieso, porque tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Señor, límpiame de toda maldad. Señor, límpiame estas vestiduras inmundas, estas vestiduras viles, inmundas y sucias, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Acudo ante el juez justo, Señor. Estoy acudiendo solamente ante el juez justo que eres tú, mi Señor Jesús. Estoy acudiendo ante el juez justo ahora mismo, Señor, para recibir el perdón, Padre, porque utilizo las palabras de contrarreste del orgullo, Padre. Tú dices en Mateo, Señor, Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Yo quiero, Señor, ser manso y humilde de corazón, humilde y manso con mi familia, humilde y manso con mis congéneres, humilde y manso en mi iglesia, en mi barrio, en mi trabajo, en mi estudio, en el colegio, en la universidad, donde quiera que vaya, con las personas que conozco y las que no conozco, que vean en mí el testimonio de que yo soy como tú, que sigo tu modelo siendo manso y humilde para tener de corazón, y que yo sé que tú me vas a dar entonces descanso en mi mente, en mi alma, en mis emociones, Padre, porque la consecuencia es no tener descanso en la mente, en el alma, por el orgullo, Padre. Yo quiero llevar tu yugo y quiero seguirte y aprender de ti, Señor. Padre, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo debo es a ti, Señor. Sin ti no haría nada. Yo hoy me levanto, como, me puedo bañar, puedo trabajar, puedo movilizarme, puedo tener paz, puedo respirar, porque todo viene de ti, Padre Celestial, viene de ti, Señor Jesús. Padre, me humillo delante de ti, Señor.
Y tú dices que humillaos delante del Señor y Él os exaltará, lo dice Santiago 4:10. Santiago, en el libro de Santiago dice que humillaos delante del Señor. Señor Jesús, me humillo ante ti. Sin ti no soy nada, Señor. Yo quiero conocer y ser partícipe del reino, entrar al reino del Padre y vivir una vida de paz y de Padre, que mi alma prospere, que mi alma sea libre de todo orgullo, de toda maldad, Padre. Dice que no hagáis contienda por contienda o por vanagloria, Padre, por contienda o por vanagloria, que antes bien con humildad, Padre, con los demás, como superiores a nosotros mismos, no mirando cada uno por lo suyo propio. O sea, a veces miramos solo por nuestros intereses, por los de nuestros hijos, y a los demás que se despreciamos, no, sino cada cual también por los intereses de todos los otros, de todos los demás. Perdóname, Señor, por la vanagloria y por la contienda. Perdóname por la falta de humildad y perdóname por estimar solo superiores únicamente nosotros y nuestra familia o los de la iglesia, Padre. Todas las personas necesitan ayuda, Padre Santo, y necesitan ser vistos como algo, creación tuya, Señor. Perdónanos, Señor. En el nombre de Jesús damos, Padre, bendigo a todos los que están recibiendo esta palabra. Imparto la sangre de Cristo. Imparto la bendición del Padre y del Espíritu Santo para que se rompa toda malignidad, toda maldad, toda maldad que hay en el linaje, todo sufrimiento, toda lepra, toda enfermedad, toda, Padre, toda escasez, toda derrota, toda falta de paz que ha venido por el maldito orgullo. Y arrancamos la raíz de orgullo y echamos esos demonios de soberbia, de altivez, de orgullo, los ato, los encadeno y ato al hombre fuerte del orgullo, de la altivez, de la soberbia, de la autosuficiencia, lo ato, lo reprendo, lo echo fuera de cada uno de ustedes y de cada uno de nosotros y de sus hijos y de su descendencia y de su familia, y se van, diga, se va ese demonio familiar, lo reprendo en el nombre de Jesús, diga, y se va al fondo del mar y no vuelve nunca más en el nombre de Jesús. Reprendemos todo demonio inmundo también nuevamente de la lascivia, de la malignidad en el área sexual, de la promiscuidad sexual, y echamos fuera toda inmundicia del cuerpo y del alma y de nuestra vida y de nuestro linaje que vino por los pecados inmundos, Padre, de la malignidad sexual, del adulterio, de la fornicación, Padre, de la maldad sexual, de las violaciones que ha habido en el linaje nuestro, de los incestos, Padre, que ha habido en nuestras familias, y echamos fuera esos demonios y esos pecados de familia. Se van esos pecados y esos demonios familiares, los reprendemos y echamos fuera de nuestra vida y de nuestro hogar. En el nombre de Jesús los declaro libres. Amén, amén y amén. Amén. Padre Santo, ahora vamos a orar. Que Cristinita, mi esposita, me está pasando la lista. Mira, que han hecho acá, Padre Santo. Natalia Oliveros convocó a su familia, todos están Padre ahí Santo, para que ores especialmente por el señor Albeiro Oliveros. Padre Santo, ya habíamos mandado una oración por el señor Albeiro Oliveros, Padre Santo, para liberar el cáncer de sangre. Padre, había mandado una oración por este grupo y lo ha mandado a la ministra y sierva líder Natalia Oliveros. Me dice que toda la familia está reunida en esta oración, que están pegados a esta oración, la familia de ella, pidiendo todos, pongan la mano y extiéndanla. Decimos, Padre, en el nombre de Jesús, declaramos que con la llaga del Señor Jesucristo es sanado el señor Oliveros, Padre, Albeiro Oliveros, Padre, que reprendemos y maldecimos ese cáncer y toda enfermedad, ese cáncer de la sangre se va y se va al fondo del mar y no vuelve nunca más. En el nombre de Jesús, amén. Marcela Londoño pide oración porque Dios sane su corazón, sane ese corazón de la soberbia, del temor, del maltrato, de la falta de perdón. Marcela, es el momento de perdonar, es el momento de dejar atrás, porque esas personas que te ofendieron, Padre Santo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pedimos salvación y vida eterna para esas personas que ofendieron y maltrataron a Marcela Londoño, y sana y se limpia su corazón, entra la humildad en el corazón y se va el maldito orgullo de todos nosotros y del corazón y de la vida de Marcela Londoño. Pide por un nuevo local, Padre, y será bendecida y prosperada su empresa y va a crecer ella y su familia en el nombre de Jesús. Natalia Oliveros pide oración por Albeiro, ya lo vimos la oración. Padre Santo, sanando todo su cuerpo y trae restauración y libertad total en el nombre de Jesús a tu siervo, todos bajo el pacto de la sangre de Cristo en el nombre de Jesús. Marina Peralta pide desde Ecuador, pide oración por su hija Brigitte Padilla, por sanidad y liberación de ansiedad y tormento. Padre, tú arrancas en el nombre de Jesús, le imparto la sangre de Cristo, porque Marina Peralta y su familia y su hija Brigitte Peralta, Padre, caen bajo de rodillas humildes ante el pacto de la sangre y hacen parte del pacto de la sangre de Jesús, y se va, reprendo todo espíritu de ansiedad, todo espíritu de tormento. También pido oración por su salud,
Marina, con la llaga, Señor Jesucristo, eres sana, no sé, pero tu cuerpo y su mente son sanas y se va ese dolor, ese cansancio, esa fatiga, y sus finanzas son libres en el nombre de Jesús, porque se va todo orgullo. Padre, su esposo, Padre, se le va esa maldición de escasez y hay trabajo y hay oportunidades nuevas para ustedes, un nuevo comienzo, un nuevo comienzo. Para muchos veo que hay un nuevo comienzo en el nombre de Jesús, porque hay arrepentimiento y hay fe. Nidia Esposa pide oración por su hija Geraldine, que se cayó ayer en la noche por las escaleras y tiene un dolor fuerte en un pulmón. Padre Santo, ese hueso, esos tejidos blandos, Padre, esos tejidos, ese cuerpo, ese pulmón, esa vía respiratoria, Padre, en el nombre de Jesús, se va todo dolor, toda inflamación del cuerpo de Geraldine. Geraldine Sosa, el Señor es tu pastor y nada te faltará. Y lo mismo para Nidia. Nidia, te bendigo tu salud. Desde México, fíjense, ahora desde México, Centroamérica, Edna Ramos está pidiendo oración por liberación de hechizos y brujerías y espíritus que ella ve. Padre Santo, Edna, dígale en la oración más poderosa: ayúdame, Señor Jesús, ayúdame, Jesús, dile ayúdame. Edna dice ayúdame, todos los que estamos aquí dicen ayúdame, Jesús, ayúdame, Señor. Y allá en el caso de Edna dice ayúdame, Señor, y tú la ayudas, Señor, porque estamos dos o más reunidos en tu nombre y tú estás en esta reunión. Tú estás en esta reunión, Señor. Y el Espíritu de Dios está sobre mí. Imparto la bendición sobre Edna Ramos y a la voz de tres, allá, rabajacita, baraya, rompo toda atadura de hechizo y de brujería y se va. Y tú pides perdón por no haber dependido totalmente del Señor y eres cubierta y bendecida con la sangre de Cristo. Jamie Joana Moreno pide oración por su mami María del Pilar Barrera, que padece de una enfermedad y está en silla de ruedas. Padre Santo, ten misericordia con María del Pilar Barrera. Y tanto Jamie Joana como María del Pilar tienen, Padre Santo, conciencia y fe de que Jesús es el Señor, que la llaga del Señor Cristo sana, y les imparto la llaga y la sangre de Cristo en el nombre de Jesús, y se quita toda enfermedad en sus articulaciones, en sus huesos, en sus piernas, y levántate y anda. Mas Pedro dijo: María del Pilar, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Levántate y anda en el nombre de Jesús. También pide oración por Steven Moreno. Jamie Moreno pide por Steven Moreno, que es su hermano, quien está desintoxicado de las drogas. Padre, en el nombre de Jesús, dale la cordura, la sabiduría, y que declaramos que Steven Moreno se rompe ese lazo, se rompe ese yugo, se pudre esa atadura y se saca la raíz inmunda que lo lleva a la angustia, a la depresión, a la ansiedad. Se borra ese maltrato de su infancia, se borra esa mala vida y esas malas amistades, y Steven se rompe ese yugo, esa cadena, se pudre esa atadura, porque la unción de Dios pudre la atadura, y es bajo la unción del Espíritu Santo que rompemos, que anulamos esa atadura con las drogas, y recibe todo el proceso de desintoxicación dirigido por el Espíritu Santo, y te entregas a los pies de Cristo y sirves al Señor. También pide por Juan Pablo Pinto, tu hijo, que se encuentra lejos de la familia y pasando muchas necesidades. Juan Pablo, el Señor es tu pastor y nada te faltará. Y Juan Pablo cae de rodillas, y como los siervos buscan las aguas, buscará de las aguas del Espíritu Santo y de la palabra del Señor. Y declaro que se rompen esas necesidades y esa escasez y esas situaciones de dificultad, y que vas a tener una nueva vida en Cristo. Carmen Elisa Chávez Corredor pide oración por Carol Andrea Buitrago Chávez, para que Dios la saque de ese estado de salud mental y espiritual y físico tan delicado, y por su bienestar, para que salga pronto de la clínica. Padre Santo, ten misericordia. Ten misericordia de Carol Andrea Buitrago Chávez, Padre. Sácala, Padre, sana. La declaramos que la llaga, Señor, porque impartimos la sangre de la llaga, Señor Jesucristo, sobre Carmen Elisa, y declara sobre Andrea Buitrago, Carol Andrea Buitrago, y bendice a Carmen Elisa, que ora por ella, en el nombre de Jesús, Padre. Amén. Fernando Barón, que pide oración para que se le abran las puertas laborales. Fernando, en el nombre de Jesús, tú clamas ante Dios, ayúdame, Señor, ayúdame con la provisión, ayúdame con una oportunidad laboral, Padre Santo, y el Señor te va a oír, te oye. Y en este momento intercedemos por ti, para que tú, bajo el pacto de la sangre de Cristo, y solo con la fe, la pistis, la fe, la unción, Padre, recibe el trabajo que está buscando. Viviana López pide oración también para que se abran las puertas laborales igualmente. Vivianita, dile: Señor Jesús, ayúdame. Viviana dice: ayúdame, reconozco que tú eres mi Señor y Salvador, y que moriste en la cruz por mí, y que se va toda escasez, porque tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y mi Padre Celestial es el dueño de la plata y el oro, y de las oportunidades laborales y de la provisión que viene del cielo. En el nombre de Jesús, amén. Alba Lucía Escobar pide oración por la liberación y sanidad de Heriberto Escobar Arellano, y para Santiago Caicedo Escobar, oración de sanidad
y no se dice sanación sino sanidad, y porque él y Jimena encuentren trabajo, vivienda y se puedan ubicar en la ciudad donde se fueron. Padre Celestial, bendecimos y hacemos eco de las oraciones y peticiones de Alba Lucía Escobar, por su hermano Heriberto Escobar Arellano, por Santiago Caicedo Escobar, Padre, por Jimena y por Padre y su familia, que van a encontrar vivienda, trabajo y van a recibir sanidad y liberación en el nombre de Jesús. Impartimos la sangre de Cristo sobre ellos. También pide oración, Alba Lucía, imparto la sangre de Cristo y hay sanidad y liberación en tu vida y se va toda tristeza, porque los hijos tienen que partir algún día, tienen que irse a otras partes, tienen que dejar lejos de su casa y su parentela, hacer su familia, su vida. Y su hijo partió, Padre, pero su hijo está bien donde está. En el nombre de Jesús, en manos de Dios. Entonces se va esa tristeza. Patricia Higuera, Padre, pide oración por Paula Aldana y su bebé que acabó de nacer prematuramente, para que Dios le dé victoria y puedan salir bien del hospital. Padre Santo, extiende tu mano, Señor, y bendice a Paula Aldana y a su bebé, Padre, para que salgan fuertes y sanos, Padre, en victoria, porque tú levantas bandera de victoria, Señor, en el nombre de Jesús sobre ella. Pide también oración por Gabriela Charri, porque tiene mal carácter y tiene rebeldía. Precisamente ese orgullo, esa soberbia que la aparta de Dios y ese mal carácter se rompe y cae, Padre, humildemente a los pies de Cristo. Luisa Fernanda Caina pide oración por la salud mental, espiritual y física de su tía Rosa Caina. Rosa, óyeme bien, Rosa, diga: Señor Jesús, ayúdame. El Señor es mi pastor y nada me faltará, y da salud espiritual, mental y física en la tía Rosa Caina. También pide oración Luisa Fernanda por su trabajo, para alejar envidias y malos espíritus, malas energías. Padre, reprendemos, limpiamos ese ambiente por el norte, por el sur, por el oriente, por el occidente, por los sitios de trabajo, y el sitio de trabajo donde está Luisa Fernanda y donde trabajamos todos, y nuestros hogares, nuestras casas, nuestro trabajo, nuestros sitios de estudio, y decimos que hay sangre de Cristo por el norte, por el sur, por el oriente, por el occidente, a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, en las aguas, en las tierras, en el nombre de Jesús. Pilar Moreno pide oración porque el huracán Milton no haga daños humanos. Dios tenga piedad de los habitantes de la Florida, Padre, y de México, Padre, de Estados Unidos, del sur de los Estados Unidos, de la Florida y de México, Padre. Los cubrimos con la sangre de Cristo y decimos que pierde fuerza ese huracán en el nombre de Jesús y no hay daños, Padre. En el nombre de Jesús declaramos, Padre, que ese huracán se deshace, pierde la velocidad y Padre, deja de ser huracán y no causa daño. Julianita pide oración por la salud de su hija Asley, Padre, la declaramos, y por la de Diana Giraldo y la de ella. Juliana, Diana Giraldo y Asley son bendecidas y partimos la sangre de Cristo y declaramos que por la Padre se restauran los hogares, las finanzas de ellas, Padre, y se limpian y se restaura la salud en el nombre de Jesús, porque caen bajo el pacto de la sangre de Cristo. También Adriana López, y digamos que pide oración por su hija Andrea Serrano López por dolor y hemorragia, mucho más de lo normal en el ciclo menstrual. Padre, declaramos que esa causa, esa raíz que hay allá, Padre, que trae ese problema de salud en el ciclo menstrual, ese problema, todas las mujeres que sufren, Padre, hay una raíz de brujería, de hechicería, de idolatría, de soberbia, de maldad. Hay raíces también, Padre, de desorden, Padre, sexual. En el nombre de Jesús anulamos, porque pedimos perdón ante el juez justo, para que esas personas que sufren de hemorragia y demasiado dolor en el ciclo menstrual sean sanadas las mujeres en el nombre de Jesús, y sus órganos genitales, sus ovarios, Padre, sus úteros, Padre, todo el aparato reproductor de la mujer, y porque tú perdonas esa promiscuidad sexual de ellas o de tus antepasados. Los maleficios, conjuros y rezos y altares demoníacos que abrieron contra ellas se derrumban ahora mismo, se deshacen en el nombre de Jesús. También pide oración por María Elvira Duarte, que es de López, su mamá, que está sorda, tiene sordera en el oído izquierdo y baja audición en el derecho. Padre Santo, tú destapas ese oído, tú restauras la audición, Padre, de María Elvira Duarte, porque María Elvira Duarte va a oír tu palabra, tiene anhelo con comezón en el oído, pero le da comezón, le da rasquiña en el oído, pero es por oír la palabra de Dios, y eso la va a llenar de salud, de bendición. También porque le dan calambres en la planta de los pies y le da insomnio. Anulamos esos espíritus, esa maldad, esas raíces que traen insomnio y calambres en la planta de los pies, en el nombre de Jesús. Pido oración por Mauricio Andrés López y Jorge Ernesto López, hermanos de ella que viven en Miami.
Padre, están protegidos y guardados. En Miami no va a pasar ya el huracán, pero de todo huracán que viene a futuro, Padre, están guardados todos los Estados Unidos, las personas de todos los estados de los Estados Unidos, de todo huracán y de toda tormenta en el nombre de Jesús. Padre, también están pidiendo por Germán Serrano, su esposo, por espíritu de control mental, para que no le hagan más brujería. Padre, declaramos que Germán Serrano se rinde ante los pies de Cristo, y Germán y tu esposita dicen: ayúdanos, Señor, ayúdanos, y lo entregamos a ti, Señor, para que se vaya todo espíritu inmundo que afecta, que le trae descontrol mental, de manipulación mental y de brujería, en el nombre de Jesús. Amén. Piden oración por el hijo Nicolás Serrano, por espíritus de pérdida de memoria a lo largo y a corto plazo. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos a Nicolás Serrano en tus manos, bajo el pacto de tu sangre, Padre, para que seas tú restaurándole, y declaramos que se restaura la memoria, Padre, y tiene memoria para memorizar la palabra bíblica también, y de largo plazo y corto plazo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Todos los que están sordos, todos los que están con pérdida de memoria, ahora mismo la sangre de Cristo, impartimos la sangre de Cristo para que rompa esas ataduras de pérdida de memoria, en el nombre de Jesús, de largo y corto plazo, aquí y allá, en todo lado, Padre. También pido oración y liberación y sanidad, porque hay maldición por magia negra en ella y su familia. Padre, en el nombre de Jesús, ellas están bajo el pacto, y todos digan: yo renuncio a toda atadura con la brujería, con la magia negra, con la soberbia. Renuncio a toda atadura y a todo pacto y a todo altar demoníaco, Padre. Y ahora proclamamos la sangre de Cristo, la unción del Espíritu Santo, pudriendo y rompiendo todo altar, toda atadura, todo conjuro, todo rezo de magia, de brujería negra o blanca, en el nombre de Jesús. Amén. Candy Solís desde México pide oración y liberación por ansiedad, ataques de pánico al conducir. Padre Santo, en el nombre de Jesús declaramos que está la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús reprendemos ese ataque de pánico, ese espíritu de miedo, de ansiedad y de pánico. Se van en el nombre de Jesús, y puede conducir, Padre, tranquilamente su vehículo y estar sola en lugares fuera de su casa. En el nombre de Jesús se va ese pánico. Reprendemos toda raíz, se anula, se arranca esa raíz inmunda que trae pánico, que trae miedo, que trae esa, Padre, imposibilidad para manejar. Heidi Toto dice que pide oración por su paz y tranquilidad en su alma y su corazón. Padre, impartimos la sangre de Cristo, y en el nombre de Jesús, Heidi, tienes la paz de Cristo, la sangre de Cristo. Tú clamas, dices: Señor, ayúdame, Jesús, por favor, ayúdame. Estamos orando por Heidi Soto para que sean todas las cargas físicas y emocionales. Padre, viene la paz y tranquilidad. Tú dices, yo soy Yahvé Shalom, yo soy tu paz. Y Jesús es el príncipe de paz, y el príncipe de paz nos da paz a todos, a Heidi y a todos los que estamos acá, nuestros hijos. José Escobar pide oración porque su amigo Patrick Jean, que tiene un tumor en el estómago y le harán una cirugía próxima semana. Padre, se seca ese tumor, se seca el tumor, y Patrick Jean es sanado totalmente del estómago, Padre, porque se seca, se va ese tumor, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, toda la malignidad que hay detrás de ese tumor pierde autoridad el enemigo, Padre, y anulamos el acta de decretos que trajo ese tumor en el estómago de Patrick Jean, en el nombre de Jesús. Ingrid Melo López pide oración para que su relación que está comenzando funcione. La relación bajo el pacto de la sangre. La relación, toda relación de Ingrid, de todos los que están acá, hablando de relaciones, sin relaciones de adulterio ni de fornicación, porque Dios no bendice la relación de amistad, la relación de noviazgo bíblico y la relación de esposos. La bendecimos en el nombre de Jesús. Padre, y pide para que sus hijos pasen el año. Sus hijos pasarán el año, todos nuestros hijos, nietos y descendencia tendrán un rendimiento espectacular, porque impartimos la sangre de Cristo y Espíritu Santo. Ayúdalos, guíalos para que todos los niños y todos los nietos y nuestra descendencia, los que están en universidades y colegios y en época escolar, etapa escolar, sean bendecidos y bendecidas, niños y niñas, jóvenes y jovencitas. En el nombre de Jesús, también por su hermano Juan David, para que deje la droga. Rompemos en el nombre de Jesús. Juan David cae bajo el pacto de la sangre de Cristo y se pudre toda atadura y toda raíz inmunda que lo lleva a la ansiedad, que lo lleva al desorden emocional y mental, y se rompe todo vicio de droga, todo vicio de alcohol, todo vicio, se rompe, Padre Santo, en toda adicción. Lucelida Oliveros pide oración por José Abel Oliveros por sanidad. Padre, su primo José Abel Oliveros es sanado de acuerdo con la solicitud de Lucelida Oliveros, porque todos, tanto Lucelida como José Abel y todos los Oliveros, creen en ti, Señor. Estamos bajo el pacto de la sangre de Cristo y también recibimos liberación, sanidad y bendición. También pido oración
por Librada Muñoz por sanidad. Padre, declaramos que con la llaga del Señor Jesucristo, Librada Muñoz es bajo el pacto de la sangre. También, Padre, la doctora Diana, médica desde Ecuador, que nos hemos comunicado, doctora Dianita está pidiendo por el pastor Clever Carrasco, Padre, por la sanidad que tiene hepatitis autoinmune. Padre, tú remueves esa raíz, tú remueves que es tu siervo. Padre, y el pastor Cleves Carrasco es levantado en victoria, Padre, porque tú levantas bandera de victoria y con la llaga de Jesucristo declaramos que Clever Carrasco, Padre, se anula ese cáncer, se reprendo y maldigo ese cáncer de la sangre, Padre, y se va, y esa hepatitis autoinmune y su hígado es totalmente limpio, Padre, y se va toda inflamación, toda infección, toda hepatitis y el sistema inmunológico funciona, porque tú remueves la causa que hay de daño en el sistema inmunológico. Katia Ruiz, allá desde Medellín, doctora también médica. Katia, pide oración por la familia, liberación de la familia Hoyo Ruiz. Padre, en el nombre de sanidad y liberación de sus hijos Jonathan Hoyo Ruiz y Lucía Hoyo Ruiz y liberación de su economía. Padre Santo, en el nombre de Jesús, yo bendigo a Otoniel y bendigo a Katia. Bendigo a sus hijos Jonathan Hoyo Ruiz y a Lucía Hoyo Ruiz, Padre, y yo en el nombre de Jesús declaro que ellos están bajo el pacto de la sangre de Cristo, que son hijos tuyos, y que la unción, Padre, y la sangre de Cristo pudre todo altar, todo conjuro, todo maleficio, todo rezo, todo contraataque del demonio que vino contra Katia, contra Antoniel y contra sus hijos, Padre, y están cubiertos bajo la sangre de Cristo. Oramos todos por ti, Katia, oramos por ti, Otoniel, oramos por tus hijitos Jonathan Hoyo Ruiz y por Lucía Hoyo Ruiz, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, y su ministerio, su familia, su hogar, su matrimonio, su economía y las finanzas, como las de todos los miembros de esta oración y de este grupo, de este ministerio, son, Padre, sanadas y liberadas. Padre, en el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Pastor Yesid, ¿qué tiene que decir, Pastor Yesid? Por favor, cambio. Cambio. Muchas gracias. Maravillosa administración, poderosa palabra también para revelarnos la inmundicia de nuestro corazón y lo que no agrada al Señor. Bueno, también creemos que Dios escucha nuestra oración. Y dice él en Isaías 43, no tengas miedo, yo te he liberado, te he llamado por tu nombre y tú me perteneces. Aunque tengas graves problemas, yo siempre estaré contigo. Cruzarás ríos y no te ahogarás. Caminarás en el fuego y no te quemarás, porque yo soy tu Dios y te pondré a salvo. Yo soy el Dios Santo de Israel. Pues no importa. Amén, amén, amén. No importa por la necesidad que tengas hoy. Dios tiene promesas por cumplir, sí, pero Dios es un Dios de pactos cumplidos. Dios es un Dios de herencia. En Cristo, Él pagó por tu enfermedad. Por eso ya eres sano. En Cristo, Él pagó por la ruina. Por eso ya eres libre de la ruina y de la esclavitud del pecado, de la escasez, de la ruina, de la enfermedad, de toda maldición. Por eso hoy, más que creer que todavía son promesas, reclama la herencia que te fue dada, porque son herencias que están disponibles para los que creemos en el Señor y creemos que en Cristo tenemos sanidad perfecta, liberación perfecta, que tenemos milagros para nuestra vida. Activa ese milagro por la fe, pero también es necesario que te arrepientas y que recibas a Cristo en tu corazón. Por eso, si aún no has recibido a Cristo, yo te invito a que hoy hagas ese acto de fe de recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Haz esta oración conmigo, por favor. Demora un minutico, pero te dará el acceso a toda esta bendición y a la salvación, que es lo más importante, a la vida eterna. Señor Jesús, gracias, Señor. Gracias, Señor. Por tocar la puerta de mi corazón, Señor. Hoy te abro, Señor, la puerta de mi corazón. Me arrepiento de mi pecado, Señor, y te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. Que pagaste por mi pecado, Señor. Hoy te entrego mi vida, Señor. Entra a mi vida, entra a mi casa. Transfórmame, Señor. Hazme nacer de nuevo, Señor, para poder, Señor, disfrutar, Señor, de la vida eterna y de toda la edificación que a través del Espíritu Santo, que ahora mora en mí, para poder, Señor, llevar una vida conforme a tu perfecta, agradable y buena voluntad, Padre. He orado, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús.
Amén. Amén, amén, amén. Bueno, nuevamente la invitación para que compartan